Tus propios pasos te han traído hasta la puerta de esta posada. Estás frente a un enorme portón de madera desgastada. Parece un antiguo parador. La niebla lo envuelve todo y notas cómo baja la temperatura. Llamas golpeando con tus nudillos contra la madera y te fijas de nuevo en el caserón. Parece de otro tiempo. Oyes unos pasos que se acercan y se detienen al otro lado de la puerta. Esta se abre y observas que desde la oscuridad del interior del edificio, la luz de una pequeña lumbre hace brillar unos penetrantes ojos negros que te observan desde dentro. Estás entrando en la posada del cuervo. El bien y el mal. Esta dicotomía tan frecuente en la historia de la ética, de la filosofía, pero sobre todo de la religión, ha creado figuras representantes de tales atributos. En un lado Dios y la luz, y al otro lado el demonio y sus sombras. El mal es percibido como antagonista dualista del bien. Nosotros, los seres humanos, en la balanza nos vemos en el lado de lo bueno, de lo correcto, y a veces utilizamos un locus de control externo para culpar a una entidad maligna si es que hemos actuado mal. ¿Pero realmente existe una entidad tan mala como para hacernos obrar como no debemos? Probablemente no haya ningún ser con más nombres a su espalda, y es que desde tiempos inmemoriales el ser humano ha utilizado una ingente cantidad de apelativos y nominaciones para hacer referencia a la personificación del mal. Lucifer, Satanás, el dios negro, Belial, Samael, Belcebú, Astarot, o como a mí me gusta llamarlo, el príncipe de las tinieblas. Son solo algunos de los nombres que existen para hacer mención al diablo. Cuando hablamos de esta figura, de la de Satanás, es probable que nos venga a la cabeza ese ser que en la religión cristiana representa el príncipe de todos los demonios. Demonios que en las creencias judio-cristianas una vez fueron ángeles, pero que tras rebelarse en contra de lo divino, fueron desterrados de la presencia de Dios, obligados a convertirse en enemigos del alma. Pero el demonio no solo aparece en los testamentos cristianos. Podríamos utilizar el plural y decir demonios para referirnos a los espíritus o seres sobrenaturales que pueblan otras religiones y también otras muchas creencias, pero que siempre reencarnan y representan el mal. El ser humano, desde que tiene conciencia, ha reconocido el mal representado en distintas formas y en distintos contextos. A veces también se ha visto obligado a enfrentarse a él, y con el paso del tiempo, el inconsciente colectivo ha hecho que sintamos por esta figura una gran fascinación, pero también el más intenso de los temores. En este programa vamos a abordar las siguientes cuestiones.
¿Son capaces estas entidades malignas de traspasar la línea que separa el mundo de las pesadillas y nuestra realidad? ¿Pueden las fuerzas del mal o el demonio manifestarse ante nosotros? En este viaje vamos a rescatar algunos casos clásicos y otros más contemporáneos que representan supuestas evidencias de la existencia del mal, o que en la búsqueda de una explicación ante lo desconocido han sido atribuidos al maligno. Y como veremos, si echamos mano de la casuística y de la hemeroteca de sucesos sin respuestas, nos daremos cuenta de que por lo menos merece la pena plantearse su existencia. Nos vemos obligados a hacer un viaje en el tiempo de más de un siglo para conocer el primer caso. El 19 de mayo del año 1900, el diario independiente Eco de Santiago narraba lo siguiente. No lo duden nuestros lectores, el demonio está en Ayunes, y estando el demonio en Ayunes, claro está que allí hace de las suyas. Veamos, si no, lo que allí sucede. Vive en el referido pueblo de Ayunes, distrito de Puente Ceso, una pobre mujer anciana llamada Juliana, viuda hace aproximadamente 2 años, y con ella habita una niña nieta suya. Así comenzaba a narrar la prensa de la época uno de los casos más espeluznantes de la historia de la parapsicología española, ocurrido en la comunidad autónoma de Galicia. El reportaje continuaba así. Hace poco más o menos 7 meses que la Juliana notó en su casa sucesos raros y extraordinarios que la preocuparon grandemente. Temiendo no ser creída si los publicaba, guardó silencio cerca de 3 meses y a nadie le dio conocimiento de lo que allí acontecía. Mas como las manifestaciones en cuestión se hacían cada vez más ostensibles y la traían en continua zozobra y malestar, determinó al fin poner en conocimiento del señor cura lo que ocurría, suplicándole que se dignara pasar por su casa para bendecirla, pues andaba el diablo en ella. Juliana Rodríguez Ferreiro, que así se llamaba la protagonista, tuvo que insistir mucho, pero finalmente consiguió que el párroco fuera a su hogar. El sacerdote, Juan Antonio Combarro, acudió a la casa con un prejuicio totalmente escéptico. Pensaba que la señora Juliana tenía demasiadas fantasías y que era una mujer presa de la superstición, que tenía muchos pajaritos o, excesivas preocupaciones. Se puede intuir que uno de los motivos por los que el párroco decide ir es que en la vivienda vivía una niña menor de edad, la nieta de la mujer, la nieta de Juliana, que se llamaba María Coundins. Pero nada más entrar por el umbral de la puerta, la incredulidad de Juan Antonio fue golpeada por la incoherencia de lo extraordinario. Al momento de pisar la vivienda, cayeron a sus pies, una detrás de otra y sin poder acertar de dónde procedían, 7 piedras del mismo tamaño. El sacerdote las recogió y las ordenó sobre la piedra de la chimenea. Sin que nadie pudiese percibir cómo, una de las piedras desapareció volviendo a aparecer a los pocos segundos. La piedra desaparecida parecía ser la misma ya que guardaba el calor lógico de haber estado reposada al lado de la chimenea. Sucesos como este y todavía más extraordinarios se repetían en la morada de Juliana. Caían en el hogar piedras desde todas las direcciones.
Además, se elevaban y parecían flotar diferentes objetos por toda la vivienda. Era una auténtica locura. En una ocasión, comenzaron a caer patatas de un armario, colocándose unas encima de otras y formando una pirámide perfecta. Se oían silbidos, golpes en el mobiliario y, lo más inquietante, Juliana aseguraba recibir agresiones por parte de unas manos que nadie podía ver. Agresiones que con el tiempo fueron empeorando. La anciana, aseguró, llegó a ser arrastrada por sus cabellos y a veces, cuentan las crónicas, notaba cómo una cuerda se enroscaba sobre su propio cuello haciendo amago de ahorcarla. No hablamos de una cuerda invisible. Juliana lo que decía era que una cuerda normal, como la que puede tener uno en su hogar, se elevaba como si alguien invisible la cogiera y la intentaba ahorcar con esas manos invisibles que describe. Durante uno de estos fenómenos macabros, un zapato salió despedido por los aires desde ninguna dirección, estrellándose contra la boca de Juliana, rompiéndole un diente y llenando su boca de sangre. Aunque el fenómeno en un principio pareciera ensañarse con Juliana, su nieta María acabó sufriendo indistintamente el mismo tipo de agresiones paranormales. En una ocasión, algunos testigos, que se encontraban en ese momento frente a la niña, oyeron 3 claros chasquidos de azotes que María recibió sin poder ver al emisor de tales golpes otra vez invisibles. Los sustos eran diarios, y nada ni nadie podía evitar las agresiones y fenómenos que aquellas fuerzas desconocidas manifestaban en la casa. Lejos de detenerse estos sucesos, aumentaron, convirtiendo la vida de Juliana y la de su pobre nieta en un infierno. Los muebles y demás objetos de la casa se movían y giraban solos. Los pucheros y los platos de comida aparecían sin explicación, llenos de piedras, y ellas seguían recibiendo palizas por esas fuerzas invisibles. En el pueblo comenzaron a llamar a esta vivienda la Casa do Demo, que traducido del gallego al español significa la casa del demonio. Fueron muchos los testigos de estos sucesos. El párroco remitió un informe a los cargos superiores eclesiásticos acompañado del notario de Puenteceso Vázquez Amarello, y acompañado también de varios de los testigos que, bajo juramento, notificaron los hechos conocidos. Las personas que vivieron allí lo ocurrido lo tuvieron claro. El mismísimo demonio se encontraba en la Casa do Demo, haciendo de ella un espacio maldito. El periodista Jesús Blanco Rosas fue el investigador que rescató este caso del olvido. Cuenta que María y Juliana no pudieron seguir soportando aquel infierno y acabaron abandonando aquella vivienda. Este caso sorprende por ser especialmente violento. En otras ocasiones, en otros casos, los fenómenos paranormales a veces van disminuyendo hasta desaparecer por completo. Sin embargo, por lo que se sabe, la niña y la mujer se vieron obligadas a abandonar la casa. Cuentan que Juliana falleció a los pocos años y que su nieta María emigró a América por la necesidad que tenía de olvidar todo aquello, todo lo que ocurrió. Yo no sé si de verdad se llegó a manifestar el mal allí o si se trata de un fraude, pero a mí, personalmente, lo que más me llama la atención es la fuerza física tan brutal que cobra el fenómeno. Sea lo que allí sucedía,
Algo o alguien era capaz de agredir, arrastrar con fuerza y manipular objetos físicos con tanta precisión que eran capaz de formar una pirámide con las patatas. Es por eso que pienso que este caso se desmarca de otros en este sentido, en el sentido de cobrar fuerza a lo físico, y que de ser real este caso, estaríamos ante uno de los casos más impresionantes de la parapsicología, digno sin duda de una exhaustiva investigación. Para abordar la siguiente supuesta evidencia de manifestación del mal, nos vamos a desplazar hasta Almería, concretamente a un pequeño pueblo llamado La Roya. En la actualidad, La Roya es un municipio de no más de 170 habitantes, donde se puede visitar como zona de turismo rural si lo que se busca es tener paz, tranquilidad y un entorno ecológico. Pero la historia de este pueblo guarda en su memoria un capítulo inexplicable, en el cual combustiones espontáneas de procedencia desconocida aterrorizaron a sus habitantes, haciendo cundir el pánico en toda la localidad. Todo comenzó el 16 de junio de 1945. Eran aproximadamente las 8 de la tarde. En un cortijo llamado Pitango, el delantal de una niña de 4 años comenzó a arder de forma inexplicable. Sus padres, aterrados, apagaron el fuego como pudieron y acostaron a la niña en la cama, más que para que descansara, para que pudiera reponerse del susto que se había llevado. Pero en ese mismo instante, las sábanas de la cama, y también sin motivo, se incendiaron ante la perplejidad de la familia. Minutos después de que esto ocurriera, en otra estancia de La Roya ardía un montón de paja de centeno sin causa justificada, propagando el fuego y haciendo que se incendiara el pajar. Este quedó prácticamente destruido, inservible. Los testigos de los hechos describieron unas llamas blancas que producían un humo de color azulado. También describieron algo que llama mucho la atención, y es que es común en los fenómenos paranormales. Estos incendios espontáneos producían un extraño olor a azufre. El 23 de junio se produjeron otros fuegos en el cortijo de Fuente del Saz. Ardió la era sin que nadie estuviese presente, y cuando se consiguieron extinguir las llamas, comenzó a arder por otro lado distinto. Ese mismo día se quemaron 2 camas en un domicilio y un pajar entero.
El 24 de junio es una fecha significativa en este caso, porque Miguel Acosta, vecino del pueblo, ve con sus propios ojos surgir uno de estos extraños fuegos y es capaz de describirlo. Miguel ve cómo de la nada unas llamas comienzan a abrasar un montón de centeno desde la parte superior y cómo éstas van bajando poco a poco para consumirlo por completo. Los siguientes días, hasta el 26 de junio, continuaron los incendios. Se quemaron sillas, escobas, piezas de ropa, siempre siguiendo el mismo patrón, llamas que surgen de la nada. A pesar de que eran días de intenso calor y poco viento, no había nada que explicara las extrañas lumbres. Llegaron a llamarle a este fenómeno los fuegos del diablo. Fue el gobernador civil de la provincia de Almería quien solicitó al Instituto Geográfico y Catastral el estudio de estos fenómenos. Incluso se llegó a publicar un informe en 1946 llamado Los fenómenos de la Aroya. Este estudio tenía un subtítulo que decía así: Estudio sobre la posibilidad de combustiones espontáneas en la atmósfera. La comisión de ingenieros encabezada por José Rodríguez Navarro determinó que el fenómeno no podía deberse a una actividad volcánica, trastornos geológicos o desprendimiento de gases inflamables. La causa de los incendios tampoco podía estar en manifestaciones internas o de la superficie del terreno. También se descartó el origen de fenómenos eléctricos o la influencia de radiación. Y lo más importante, se descartó la mano del ser humano como autor de las llamas. Después de 190 páginas de informe escritas por el ingeniero José Cubillo y tras un exhaustivo trabajo de investigación por detrás, concluye que el caso no tiene explicación posible. No estoy seguro de qué es lo que me hizo sentir tanta pasión por el misterio desde tan joven, pero lo que tengo claro es que mis miedos infantiles contribuyeron a ello. Miedos que a veces me hacían rozar el masoquismo por disfrutar de esa sensación de vulnerabilidad bajo las sábanas de mi cama, que realmente poco podían escudarme de los terribles seres que acechaban en mi imaginación. Recuerdo una frase que a veces retumbaba en mi cabeza, que me hacía sentir verdadero terror. El diablo puede adoptar diferentes formas. No recuerdo dónde escuché por primera vez esta frase, pero esta habilidad mimética del demonio hacía que hasta la más inocente de las moscas veraniegas pudiese esconder en su interior la más temible de las criaturas. En tierras extremeñas, con el rico folclore que caracteriza a esta parte de la península ibérica, se cuentan historias y relatos en los que el maligno se camufla en animales aparentemente normales para después aterrar al testigo desvelando su verdadera identidad.
Cuando el investigador de campo, el perseguidor del misterio, acude a los lugares de los hechos y rescata casos con protagonistas con nombres y apellidos, la leyenda cobra vida. Uno de estos casos ocurrió en los alrededores de La Huetre, en las Urdes. El protagonista, Vicente Japón. Vicente era un pastor que trabajaba en el campo. Disfrutaba de una vida sin sobresaltos y nada le hacía sospechar de lo que iba a suceder. Ya era de noche. Como cada día, Vicente había salido con su rebaño a pastar, pero se le había hecho tarde. Al ir a recoger el rebaño, se percata de que falta una chiva. La busca desesperado, sin resultado. Comienza a pensar lo peor, que ha podido despeñarse o ser atacada por otro animal. En ese momento, mientras seguía buscándola, se encuentra con un macho negruzco que parecía haberse perdido entre las peñas. El pastor coge al animal y lo carga en la espalda para llevarlo al pueblo. De camino, nota cómo el animal va ganando peso. Le pesa cada vez más y más hasta que comienzan a doblarse sus brazos por el dolor. En ese momento, oye una voz a su espalda que le llama por su propio nombre. Vicente. Vicente. En ese momento, el pastor suelta a la bestia que le estaba llamando y cae al suelo. En lugar de huir, ésta se encara a Vicente mostrando un rostro humano y deforme muy distinto al que había observado en el monte. El pastor salió corriendo al pueblo como alma que lleva el diablo, gritando y despertando a gran parte de los habitantes. Desde entonces, Vicente y otros compañeros de profesión que creyeron su historia no volvieron a pastorear de noche. Este tipo de encuentros se le atribuyen a un ser que se le ha dado el nombre de diablo burlón. A este diablo dicen que es frecuente encontrarlo como carnero perdido o animal de rebaño malherido. Existen más casos similares. Perico, un pastor de Aigal, solía conducir su ganado de cabras a pastar y regresaba al atardecer para ordeñar a los animales. Un día, siguiendo la misma rutina de trabajo, al contar las ovejas que entraban al corral, se percató de que faltaba el macho. Perico, hombre de creencias cristianas, rezó y salió en su busca. Fue haciéndose de noche hasta que se ocultó el sol por completo. Cuando apenas se podía ver en el campo, el pastor oyó unos balidos. Su sentido del oído le condujo hasta donde se encontraba el macho. El animal estaba tumbado y parecía no tener intención de moverse. Perico, pensando que el macho se estaba volviendo viejo, levantó las patas del animal y colocándose una en cada hombro, lo arrastró apoyado sobre sus espaldas. A los pocos pasos, el pastor notó un enorme y doloroso mordisco en su cabeza que le dejó perplejo y desorientado. Sin soltar sus patas, miró al animal y vio cómo unas llamas salían de sus ojos. Lo que Perico llevaba a sus espaldas no era el macho cabrío, era el mismísimo diablo. El ser se zafó de sus manos dando un respingo y salió corriendo, soltando carcajadas y haciendo cabriolas entre zancada y zancada. En cuanto Perico se repuso, corrió también en dirección al pueblo para contar lo ocurrido. Contaba el investigador José María Domínguez Moreno otro caso en este mismo pueblo,
en el que un grupo de jóvenes se encuentra una cabra deambulando por el poblado. Estos, al creerla perdida, la empiezan a perseguir. La cabra no se deja coger y poco a poco, mientras la siguen para atraparla, saca a los jóvenes del pueblo llevándolos a una zona de jarales de hierba alta. De pronto, cientos de cabras que se encontraban sumergidas en la hierba rodean al grupo de jóvenes, emitiendo, en vez de balidos, enormes carcajadas mientras un olor a azufre envuelve la grotesca escena. Estos son solo algunos de los casos que tienen como protagonista el diablo burlón. Las historias son increíbles, grotescas y rocambolescas, lo sé, pero guardan esa esencia tan difícil de describir que hace que cuando las escuchamos sintamos que lo inverosímil quizás pueda ser cierto, y que cuando el relato se sitúa entre el mito y el suceso verídico, la magia está en dejar lugar a la duda. No vamos a movernos muy lejos para contar el siguiente caso. Nos desplazamos hasta Garganta-la-Olla, en la comarca de La Vera, Cáceres. Ocurrió una tarde de diciembre en 1948. Estaba atardeciendo y José Pancho salió con su rebaño de cabras a pastorear arriba de la sierra. Sobre la medianoche se le echó encima una fuerte tormenta y corrió a resguardarse a un pequeño refugio cercano. Este refugio de piedra se encontraba a pocos kilómetros del pueblo de Garganta-la-Olla, en la finca de la Liseda. José, estando protegido de la lluvia, encendió un fuego para entrar en calor mientras esperaba que la tormenta amainara. Pasó un tiempo cuando, fuera del chamizo, le pareció escuchar una voz femenina quejándose del frío. Quiso pensar que podía tratarse de imaginaciones suyas. Quizás el ruido de la lluvia podía haberle confundido. Pero José volvió a escuchar la misma voz, esta vez más clara. Se levantó para abrir la puerta y al hacerlo pudo ver una mujer bajo la lluvia que parecía haberse perdido en mitad de la tormenta. Le pudo su sentido de la hospitalidad y el pastor le invitó a pasar para compartir fuego junto a él. Cuando aquella mujer entró, la luz de la lumbre descubrió sus ropajes. Vestía una larga sotana. Además, al ver su rostro, José vio que no se parecía a ninguna vecina de la región. Lo extraordinario de este suceso ocurre cuando, en un momento dado, el pastor atiza el fuego para avivarlo y éste se percata de un detalle sobrecogedor. La mujer con la que estaba compartiendo cobijo, en vez de piernas humanas, tenía patas de cabra. El hombre, aterrado, dio un grito y comenzó una plegaria. La mujer, que podríamos describir como casi criatura, se levantó emitiendo fuertes sonidos que José describió como de otro mundo y desapareció perdiéndose bajo la tempestad. José Pancho murió hace ya muchos años. Los investigadores de este caso cuentan que los vecinos que le conocieron le recuerdan como un hombre solitario,
como pueden ser la mayoría de pastores, pero también como un hombre especialmente valiente. Sin embargo, desde aquel encuentro con lo imposible, el pastor se volvió mucho más temeroso y desarrolló una especial fobia a la noche. Cuentan que José Pancho aseguró hasta el día de su muerte que lo que vio aquel invierno de 1945 en aquella choza era el mismísimo diablo. Hay algo de lo que me he dado cuenta. Cuando tú le preguntas a alguien qué tal está, lo más probable es que te conteste que está bien. Pero si te sientas a hablar con esa persona y le prestas un mínimo de atención, te acabará contando una verdad que seguramente diste mucho de su respuesta inicial. Cuando empezó esta locura de la Posada del Cuervo, comencé a preguntar a las personas más cercanas acerca del misterio, qué creían, qué sentían, si alguna vez les había ocurrido algo extraño, y me sorprendió la cantidad de cosas interesantes que puedes escuchar si muestras tu disposición a hacerlo. Así descubrí el caso de David. David es un trabajador social y un buen compañero de trabajo que conozco ya desde hace unos años. Se trata de una persona noble y con principios, y os puedo asegurar que el caso que vais a escuchar a continuación, David lo vivió tal y como lo relata. Sería octubre o noviembre del 98. Yo tenía en aquella época 15 años. Y por aquel entonces teníamos un garaje exterior alquilado entre yo y mis colegas, ¿no? Allí pasábamos el rato pues jugando a las cartas, teníamos una tele, teníamos una consola antigua, y bueno, escuchábamos música, qué sé yo, pasábamos allí las horas, ¿no? Una tarde de domingo, estaba oscuro ya, teníamos una luz, un foco, una bombilla que nos servía de iluminación, la única bombilla que teníamos, y estábamos allí charlando. Hablábamos sobre si existía Dios, si no existía Dios, temas religiosos más o menos. Cada uno aportaba su visión. La discusión se fue caldeando, se fue subiendo de tono y bueno, empezamos un poco a gritar, ¿no? En un momento, en una de esas intervenciones, yo hice unos aspavientos y miré al foco, que el único foco que teníamos ahí, la única bombilla que teníamos, y dije, pues sí, algo así como sí existe el demonio, que baje ahora mismo, ¿no? Una especie de invocación. Y en ese preciso momento que yo dije eso, hubo un apagón de
no solo en el garaje en el que estábamos, sino un apagón de todo el barrio, ¿no? Un apagón general prácticamente en todo el pueblo. Aquello, hoy 20 o 21 años después de aquello, lo recuerdo perfectamente. Después de ese momento en el que yo dije que baje el demonio y se apagó la luz, empezamos todos a correr, a agarrarnos entre nosotros. Aquello se volvió un completo caos. Estábamos ahí 7, 8 chavales, chavalas allí gritando. Vamos, aquello fue una locura terrible, ¿no? A día de hoy todavía recuerdo aquello, y a pesar de no ser creyente, a pesar de seguir pensando que Dios, el demonio, en la forma en la que nos lo imaginamos, no existe, ¿no? Todavía a día de hoy veo aquello como uno de los momentos más terroríficos de mi vida, uno de los momentos más extraños de mi vida, o de cosas cosas extrañas que me han pasado. Y todavía a día de hoy creo que da igual si eres creyente o no, hace falta pocos pasos para pasar de serlo a no serlo, como de no serlo a serlo. Después de escuchar este relato, estoy seguro de que habrá oyentes que piensen que un apagón no es para tanto, que a veces es habitual que se vaya la luz y que el caso tiene explicación lógica. Y en parte puedo estar de acuerdo, pero también pienso que hoy en día estamos muy influenciados por el fenómeno de la habituación. Estamos acostumbrados a videojuegos superrealistas y a películas con efectos cada vez más impresionantes, y esto hace que el estímulo cada vez produzca menos sensación en nosotros y en nosotras. En las películas de la actualidad es casi normal ver a un ser horrible y poseído salir de un espejo y que te persiga, y después de esto es difícil que pueda sobrecogerte algo tan simple como que se vaya la luz. Pero antes de realizar la grabación, David me comentó que él no recuerda que se hubiese ido nunca la luz en ese local más que aquel día, y que la luz se vaya en el mismo momento en el que pides al demonio que se manifieste, como poco, es una casualidad aplastante, tenga el hecho un fondo con misterio o no. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos, aquí, en la Posada del Cuervo.
Seguimos en la Posada del Cuervo. Me acompaña compartiendo mesa Endika Ortiz de Zárate, periodista, investigador y colaborador de este programa. Endika, bienvenido. Encantado de estar en la posada. Bueno, te he puesto el adjetivo de colaborador, aunque prácticamente estás haciendo tú la mitad del trabajo. Bueno, yo me estoy encargando un poco de la parte técnica, es decir, del montaje del programa, pero poco más. Cuando te enteraste del tema que íbamos a abordar en este primer programa, mencionaste un nombre que no podíamos dejarnos en el tintero. Cuéntanos, ¿quién es Richard Gallagher? Richard Gallagher es un psiquiatra de prestigio que estudió en Princeton y más adelante medicina en Yale y actualmente enseña en Columbia y en el Colegio Médico de Nueva York. Digo esto para que entendáis que no es un loco cualquiera, es una persona respetada en el mundo de la ciencia. Se decidió por la medicina psiquiátrica porque quería ayudar a las personas y hasta el día de hoy ha atendido a más de 25.000 pacientes. Una cifra más que respetable. Sí, lleva ya unos cuantos años ejerciendo. ¿Y esta eminencia de la psiquiatría por qué es digna de mencionar en este programa? Porque además de tratar con sus pacientes habituales, Gallagher trabaja como consultor ayudando a distinguir las enfermedades mentales de lo que él llama lo real. Nos estamos refiriendo a casos de posesión demoníaca. Ha tratado más de 100 de estos casos en los últimos 25 años y él cree que las posesiones bíblicas eran la forma que tenían en aquella época para lidiar con las enfermedades como la epilepsia. ¿Por qué digo esto? Porque aunque se crió en una familia católica, él insiste mucho en que no cree en las posesiones por su educación, sino que simplemente se ha dejado llevar por la evidencia. Nunca se ofreció voluntario para este trabajo, no va por ahí buscando gente poseída, sino que solicitan su ayuda. Entre quienes la solicitan se encuentran varios sacerdotes y exorcistas, como por ejemplo Gary Thomas, que es uno de los exorcistas más famosos de Estados Unidos. De hecho, la película de El Rito, de Anthony Hopkins, está basada en él. Llega hasta un punto Gallagher en el que ha escrito un libro llamado Enemigos demoníacos, experiencias de un psiquiatra en el mundo de los exorcismos, en el que relata sus experiencias. Y después de todo ese trabajo y de abordar tantísimos casos, ¿el Dr. Gallagher llega a algún tipo de conclusión? Bueno, él ha abordado unos 4 exorcismos por año y calcula haber visto más posesiones que ningún otro médico en el mundo. Él diferencia entre 2 tipos de casos. Por un lado están las posesiones típicas. Esto es lo que solemos ver en Hollywood, ¿vale? Un espíritu maligno controlando a una persona. Y por otro lado existen las opresiones. En este caso el espíritu ataca y sabotea a su presa, pero no llega a tomar su personalidad. Entre todos estos casos investigados por el psiquiatra, ¿hay alguno que te llama a ti en especial la atención? Bueno, como ya he dicho, ha habido muchos exorcismos en los que los poseídos han mostrado todo tipo de habilidades especiales, desde insultos y blasfemias, malas reacciones ante objetos sagrados, objetos que salen volando, víctimas hablando un latín perfecto o mostrar conocimientos que no deberían tener. Pero hubo un caso especial que es el que lo empujó de ser un hombre de ciencia a creer que las posesiones eran reales. Estamos hablando del caso conocido como la Reina de Satanás. Esta mujer, a la que vamos a llamar Julia, que es el seudónimo que utiliza Gallagher para referirse a ella, era una mujer que había asistido a varios rituales satánicos desde su juventud, formaba parte de una secta, y ella estaba en conflicto, ¿vale? Por un lado quería deshacerse del diablo, pero por otro lado decía sentirse atraída por el maligno. Esta parte de Julia, que quería deshacerse del demonio, le hizo ponerse en contacto con un sacerdote local, quien tras examinarla decidió contactar con un exorcista, y este a su vez le pidió ayuda a Gallagher para determinar si se trataba de un caso de posesión real o si Julia sufría algún tipo de enfermedad mental. Durante las sesiones, Julia demostró conocimientos de la vida personal de Gallagher, desde cosas pequeñas como adivinar una pelea entre los gatos del psiquiatra, que había sucedido la noche anterior, hasta hablarle de la muerte de su madre, que murió por cáncer de ovarios, y esto último también lo hizo con los padres de otras 15 personas. Esto es sobre todo lo que llevaba a Gallagher a pensar que se trataba de un caso real. Un día, además, hablando por teléfono con el sacerdote de Julia, mientras ésta se encontraba a miles de kilómetros de distancia, tanto el sacerdote como el psiquiatra escucharon una de las voces demoníacas que ella emitía durante las sesiones. Según cuenta Gallagher, durante estas sesiones, el demonio bloqueó varias veces los sentidos de Julia, sobre todo el del oído, obligándoles a comunicarse mediante un papel y un bolígrafo. Ella no era capaz de oír nada de lo que decían. Y en un momento dado, ella decidió terminar con las sesiones
Pero bueno, Gallagher dice que esto no les extrañó demasiado porque, como ya he dicho, ella jugaba a dos bandos e incluso disfrutaba con algunas de las habilidades que mostraba durante las sesiones. La historia no acabó bien porque la última vez que Gallagher supo de Julia fue un año después, cuando ésta le llamó para decirle que tenía cáncer, a lo que el psiquiatra contestó que si quería volver con las sesiones, si quería volver a intentarlo, él podía organizarlo todo, hablar con el exorcista, lo que hiciese falta. Julia contestó que lo pensaría y esas fueron las últimas palabras que escuchó Gallagher. En el mundo del misterio hay algo que me chirría, y es que a la hora de analizar casos y de valorar a los testigos, se suele cometer un sesgo cognitivo de autoridad. Por ejemplo, a la hora de narrar un avistamiento ovni, si es un médico o un policía el que describe los hechos, parece tener más fiabilidad y validez que si es un campesino el que lo cuenta. Y realmente lo que marca la diferencia, o debería de serlo, es si se aplica o no la metodología científica. ¿Richard Gallagher en este sentido puede considerarse un hombre de ciencia? Bueno, al final lo que dice tiene una base lógica. Siempre es más fácil engañar a una persona con un nivel bajo de cultura que a una más estudiada. Pero debo decir que en Estados Unidos cerca del 60% de la población cree en el demonio, ¿vale? Y en ese 60% hay personas tanto científicas como campesinos, como un poco de todo. Y bueno, el catolicismo contemporáneo no ve la fe y la ciencia como contradicciones. Sus líderes insisten en que la posesión, los milagros y los ángeles existen, pero también admiten que el calentamiento global es algo real, también lo es la evolución y creen que los milagros deben ser documentados con rigor científico. La figura de Richard Gallagher se desmarca bastante de la de sus compañeros de profesión. ¿Hay algún doctor o compañero de faena suyo que opine parecido a él o apoye sus ideas? Sí, por supuesto, no es el único psiquiatra que se acerca a estos temas. Hay una creciente creencia entre los profesionales de la salud de que la dimensión espiritual de un paciente debe tenerse en cuenta en el tratamiento. Es decir, se esté de acuerdo con esas creencias o no. Y algunos psiquiatras incluso han hablado de añadir un diagnóstico de trance y trastorno de posesión al DSM, el principal manual para los trastornos mentales, utilizado por los profesionales de la salud mental en Estados Unidos. Entre los psiquiatras que menciono está el Dr. Jeffrey Lieberman, un psiquiatra especializado en esquizofrenia que llegó a una conclusión similar después de haber tenido una experiencia desconcertante con un paciente. ¿Podrías hacernos un pequeño resumen de esa experiencia? Sí, por supuesto. La iglesia acudió a este doctor, a Jeffrey Lieberman, porque tenían un caso que sospechaban que podría tratarse de una posesión y bueno, eso, acudieron a él para que certificara si tenía algún problema mental o si realmente se trataba de un caso real. Lieberman acudió a las sesiones junto con una colega suya que era terapeuta familiar y entre los dos pues estuvieron durante meses tratando a esta persona y no consiguieron llegar a ningún diagnóstico. Hasta ahí todo normal, pero lo preocupante era que, según cuenta Lieberman, cuando él volvía a casa de las sesiones, las luces se encendían y se apagaban solas, los cuadros y las obras de arte se caían de las estanterías y él sufría de un penetrante dolor de cabeza. En principio lo consideró algo normal, pensó que podía deberse a un fallo eléctrico o algo similar, pero un día decidió contárselo a su compañera y ahí es donde venía lo raro. Su compañera había tenido exactamente las mismas experiencias. Lo mismo le pasaba con la luz, con las obras de arte y con el dolor de cabeza. Un caso muy interesante que también podría hacerse una película con él. Bueno, sí, aunque debo decir que la historia de la novia de Satanás me parece aún mejor guión para una película. Estoy de acuerdo. Al igual que ha tenido profesionales y compañeros de profesión que le han apoyado, me imagino que también habrá detractores que estén en contra de lo que Gallagher piensa. Hombre, eso por supuesto. Yo me imagino que la mayoría de los psiquiatras estarán en el otro lado en esta pelea. Uno de los principales profesionales escépticos al exorcismo y también importante crítico de Gallagher es Steven Novella. Es un neurólogo y profesor en la Escuela de Medicina de Yale. Y lo que dice, su teoría principal es que lo peor que se puede hacer con un paciente delirante es confirmar sus delirios. Esto va un poco en contra de lo que he mencionado antes de respetar las creencias de los pacientes. Pero bueno, en cuanto al trabajo de Gallagher, lo que dice Novella es que
El paciente puede utilizar típicos trucos de adivino, como es la lectura en frío. Esto trata, pues por ejemplo, cuando una persona va a visitar a un vidente y el vidente le dice algo así como veo que ha habido una tragedia en tu familia hace poco. Y la persona contesta, hablas de la muerte de mi hermana en un accidente de coche, ¿cómo lo sabías? ¿Vale? Este tipo de trucos. La picaresca. Eso es, solo que no tan evidente, me imagino. Porque para convencer a un médico me imagino que tendría que ser mucho más convincente. Por otro lado, con respecto a las frases en latín, lo que dice el doctor Novella es que una persona puede simplemente aprenderse 4 frases en latín y repetirlas durante las sesiones. Es decir, que hay que saber diferenciar entre mantener una conversación en latín o saber responder a preguntas concretas en latín o simplemente soltar 4 frases aleatorias. Pues Endika, muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y espero volverte a invitar a otro programa. Estaré encantado de volver cuando tenga información pertinente a los casos que nos traigas. Ya sabes que esta es tu posada. Muchas gracias. Un saludo. Esto se grabó durante un exorcismo en Turín. Se le dislocó la mandíbula espontáneamente mientras rezaba el Padre Nuestro. Dime, Michael, ¿crees en el pecado? Sí, pero no creo que el demonio nos empuje a pecar. Te aconsejo que vayas a ver a un viejo amigo mío. ¿Sabe por qué es famoso el padre Lucas? Porque ha realizado más de 1000 exorcismos. ¿Qué es lo que cree? Que no es el diablo. ¿Un ladrón enciende las luces al entrar en una casa a robar? No. Prefiere que no se sepa que está ahí. El diablo igual. Es complicado cuando la no evidencia del diablo es en cierto modo la evidencia del diablo. ¡Se ahoga! No te veo convencido. No necesita un cura, necesita un psiquiatra. Tras haber conocido esta figura médica del mundo de los poseídos, vamos a conocer ahora a una persona muy interesante que estoy seguro puede aportar conocimientos e información para el tema que nos ocupa. Tengo al otro lado de la línea a una persona con un bagaje en el mundo del misterio que de verdad es envidiable. Ella es terapeuta holística y también ha estudiado angelología. Ha sido directora del programa televisivo Acásicos y también ha dirigido los programas de radio Humano Libre y Renacer Acásico. Actualmente está inmersa en la investigación de las profecías bíblicas y de las Sagradas Escrituras. Marijose Lebaner, bienvenida a la posada. Hola Adri, buenas noches, encantada de estar en tu programa y felicitarte desde luego por él y desearte mucha suerte con ello. Muchas gracias. Después de tanto recorrido y de tantos años de experiencia en el mundo de la investigación, ¿tú crees que existe el mal? Bueno, pues sin lugar a dudas, hoy definitivamente Adri creo, sin lugar a dudas que sí, que existe el mal y también que existen seres espirituales, igual que los hay bondadosos, los hay malignos, sin lugar a dudas. Bueno, te lo digo aparte de por experiencias y por observación, pues por bastantes estudios e investigaciones, pero casi me pesa más la experiencia y la observación de las cosas. Sin ir más lejos, existe el mal, bueno, podemos echar una ojeada al mundo, ¿no? Que aunque hay cosas muy buenas, muy bonitas, muy bellas y personas muy maravillosas, pero en general, pues bueno, estamos viendo un poco de caos, por quedarme corta, ¿no? Hemos visto algunos casos de sucesos sin explicación que se han llegado a atribuir a entidades malignas. Bajo tu criterio, ¿es posible que el demonio se manifieste en nuestro mundo, pues eso, produciendo fenómenos y siendo una entidad tan física? Uh-huh. Mira, te diré bajo mi experiencia, lo que estoy estudiando, investigando, lo que he visto, lo que he investigado, que tampoco ha sido tan amplio, pero bueno, algo de experiencia pues sí hay ya, ¿no?
te diré que el demonio, que existe como tal y que tiene todo un ejército de ángeles a su servicio, pues lo que no puede es cogerse, hoy lo que no puede es coger un cuerpo y utilizarlo. O sea, como las típicas posesiones. Tú no vas a ver a un demonio materializado totalmente, ¿vale? Porque lo tienen prohibido desde cierta época para acá. Eso les fue vedado, o sea, les fue prohibido. Para ser más concreta, desde los tiempos del diluvio, que yo creo que el diluvio fue real, les fue quitado ese poder. Ellos podían hacerse cuerpos humanos, de hecho se los hicieron, por eso tuvo que venir el diluvio. Pero hoy en día lo que no pueden es hacerse, eso lo tienen prohibido, no pueden hacerse cuerpos humanos, pero sí se pueden manifestar de muchísimas formas. De hecho, pues manejan más áreas del mundo de las que la mayoría de las personas nos imaginamos. Manejan muchas áreas, como son la política, la religión, las modas, influyen en muchísimas cosas, yo diría, porque es que más que nada porque tienen carta libre aquí tienen carta libre para actuar, tienen ciertas limitaciones, pero digamos que hay una cuestión universal que ya sería extenderme mucho, entonces no voy a entrar en ello, que ellos están aquí intentando hacer con el hombre, entonces sí se manifiestan en los pensamientos, se manifiestan en roces, ellos pueden llegar a rozarte, se manifiestan en ideas, pueden llegar a volver loco a una persona y se manifiestan también en posesiones, ¿sí? Aunque no pueden utilizar el cuerpo para ellos, utilizar ese cuerpo, es decir, no se pueden hacer un cuerpo humano para ellos, para andar por aquí libremente, pero sí pueden llegar a manifestarse muchísimo y incluso a mover objetos, a estrellarlos, sí, pueden perfectamente. Muy interesante. Si me permites, te voy a hacer una pregunta personal. ¿Tú has sido testigo de alguna manifestación o, de alguna señal de estas que comentas? Pues Adri, desgraciadamente y categóricamente, sin mentirte en absoluto, te digo que sí. Y digo desgraciadamente porque esto no es nada... Bueno, hay personas que se toman el misterio como un juego y no es en absoluto un juego. Esto no es nada agradable. Pueden llegar a destruirte como persona y tu vida. Bueno, sí, por desgracia sí tuve manifestaciones y sí tuve, de hecho, he vivido en una casa donde, bueno, hoy en día ya creo que no, aunque siempre están pululando por ahí, pero creo que si tú les cierras puertas, no, pero sí las he tenido, sí. ¿Y serías tan amable de compartir con nosotros algún caso que te haya llamado especialmente la atención? Pues mira, yo, claro, por contarte, pues te puedo contar muchísimas anécdotas vividas en esta casa en la que estoy ahora, que ya lleva muchos años que no pasa nada, que ya parece que está todo bien, ¿no? Menos mal. Pero sí me viene a la mente una cosa muy curiosa que le pasó a mi hermano. Yo estaba en el pueblo de mis padres, ellos viven allí en Andalucía, en Jaén, y me ha venido a la mente esto porque no sé por qué se me quedó esto tan grabado, pero fíjate lo que me viene. Estaba mi hermano, estábamos todos en la puerta, ya sabes que las costumbres que a veces se tienen en los pueblos, de terminar de cenar y salirte con unas sillitas a la puerta. Bueno, hoy en día ya no tanto eso, pero hace ya años de eso. Y más en el sur. Bueno, pues nos salimos, y más en el sur, ¿verdad? Pues nos salimos allí toda la familia, mis padres. Bueno, mi madre es creyente a estilo como todas las gentes y las madres de antes, estilo de iglesia, católica y tal, pero punto, ya se para ahí, ¿no? Yo soy creyente más investigadora y mis hermanos son escépticos totales, o sea, ellos sí que, bueno, creen que hay algo, pero
pero nada más. Pero yo me acuerdo que siempre con uno de mis hermanos, el pequeño, que se llama Israel, es con el que más, digamos, conversaciones he podido tener, porque es un chico que se puede hablar con él de todo. Pues me acuerdo que siempre yo le decía, hablando de estas cosas del misterio, nos gustaba hablar bastante de estas cositas, yo le decía, mira, yo había leído en un sitio que si alguna vez tú sientes una presencia maligna o sientes algo, tú tienes que decir el nombre de Dios en alto, el que viene en la Biblia, el nombre de Dios, Jehová o Yahvé. Y yo siempre le había dicho esto a mi hermano, y mi hermano se había quedado con esto y con muchas de las cosas que yo le había dicho, ¿no? Entonces, una de esas noches que estábamos en la puerta, pues mi hermano tenía la costumbre de irse al patio que tenemos, y ahí tenía mi madre pues una especie de camita, colchoncito y tal, pues para tumbarnos a ver las estrellas, ¿no? Y esas cositas. Entonces mi hermano se tumbó ahí solito a fumarse un cigarro, que es lo que él acostumbraba a hacer cuando venía a trabajar. Se tumbó y de pronto le veo que sale y sale a la puerta, me hace señas con la mano, con los ojos totalmente desencajados, la cara blanca. Yo creía que le estaba dando algo a mi hermano, me asusté muchísimo, parecía que le estaba dando cualquier cosa, ¿no? Y me cogió de la mano, me tiró para adentro y me dijo, ven, que te voy a contar lo que me ha pasado. Bueno, pues estaba en el patio y oyó un ruido en la parra y al principio pensó que eran gatos, ¿no? Que hay muchos también por ahí, por los patios. Bueno, pues un gato. Dice, bueno, oí un ruido muy grande, como de algo muy grande, pero yo pensé que era un gato y seguí allí tumbado con los ojos cerrados. Y de pronto oyó una voz de estas que salen, a ver, es que yo no te la puedo imitar aquí, Adri, porque no me salen, ¿no? Sí, lo entiendo. Pero una voz de estas que salen como de ultratumba, digamos, podría ser la palabra, no encuentro bien la palabra. Él me la relató, ¿no? Yo sé que mi hermano en esto no me miente, porque además no le gusta jugar para nada con esas cosas, es muy respetuoso y además se lo vi en la cara, ¿no? Bueno, pues dice que oyó como un gruñido, ¿no? O algo así, ¿no? Es lo máximo que te puedo yo decir, pero en alto, como si tuviera altavoces, como si saliera de ultratumba, ¿no? Entonces, claro, en ese momento, imagínate, él pegó un salto de la cama y lo primero que se le ocurrió decir es Jehová, 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 así, corriendo. Claro, ¿por qué? Porque yo le había dicho otras veces eso, ¿no? Que en el caso de cualquier cosa que se encontrara rara, dijera eso. Bueno, seguidamente de decir eso, dice que lo que fuera, que parecía enorme, como una especie de orangután, él no vio nada, pero lo oía. Dice que al decir ese nombre él, que corrió toda la parra para arriba como si fuera un rayo y se perdió, se fue. Bueno, mi hermano hasta el día de hoy todavía se piensa salirse a fumar un cigarro en el patio solo. Eso es una cosa que se me ha quedado muy grabada. Luego yo te podría contar casos míos, muchos, ¿no? Pues, por ejemplo, como de subir las escaleras de mi casa y a la tercera bajarse los plomos de la luz, así, porque sí, ¿no? Y ir a subirlos, los subo, vuelvo a subir la escalera y al tercer escalón, bueno, otra vez los plomos, y así como 4 o 5 veces, ya con un miedo terrible, pues ponerme a invocar ese nombre, que es lo que yo he aprendido, que huyen del nombre ese, por algún motivo huyen de ese nombre, y estar subiendo los plomos y sentir como otra fuerza a la misma vez los estaba bajando y yo no poder subirlos, o sea, terribles. Luego tengo hasta fotografías, o sea que yo lo he vivido en primera persona y te puedo decir que no se lo deseo a nadie ni me gustaría, sobre todo cuando estás sola, ¿no? Bueno, estas son un poco las cositas que se me vienen a la cabeza, pero vamos, te podría contar bastantes, ¿no? Hablar del demonio da miedo, y más después de escucharte, ¿verdad? Es un tema que es inquietante y es probable que haya oyentes que después de escucharte pues estén algo sobrecogidos. ¿Hay algo que podamos hacer para evitar a estas entidades? Pues sí, hay mucho. Lógicamente,
si los demonios tuvieran entrada libre a todos nosotros y a todas nuestras casas, pues imagínate, no sobreviviríamos nadie, ¿no? Estaríamos todos, porque además son seres psicópatas, sádicos, y no quiero asustar a nadie, pero es que es la realidad, ¿no? De hecho, controlan el mundo y no hay más que ver cómo está el mundo, ¿no? Y es que es así. Pero sí, claro que podemos hacer. Primero, no abrir puertas innecesarias, porque hay que tener mucho conocimiento. Lo que más me preocupa es que hay gente que es desconocedora y hace rituales a lo loco, o a lo tonto, no saben bien a quién invocan. Yo misma, me ha pasado cuando era más jovencita, hacía rituales a lo mejor a dioses que no tenía ni idea de a quién estaban invocando, porque además son maestros en mentir, en camuflarse, y bueno, eso les abre puertas. Por ejemplo, hacer una cuija les abre puertas. Primero tener eso, o sea, tener ese cuidado de saber muy bien qué ritual es el que estás haciendo, a quién se lo estás haciendo, y las puertas que les abres. Y luego, desde luego, una vez que ya los tienes ahí, pues para mí es muchísima oración y mucho el nombre de Dios, y es a lo único que temen, ¿eh? No temen a otra cosa, porque es que luego además hay gente que, queriéndose quitar de encima energías oscuras, por así decirlo, ¿no? Pues todavía lo que hacen es que retuercen el nudo todavía más, ¿no? Porque se van a un santero, o se van a poner una vela, o se van a un eliguá, y todavía lo que hacen es meter más demonios en casa, ¿no? Entonces ya la han liado. Y bueno, sabemos de casos que han acabado la gente bastante mal, ¿no? Y luego también es muy bueno, pues, hacer alguna terapia holística de confianza, alguna terapia holística que te sirva de relajante, de limpieza energética y estas cosas. Pero vamos, a mí lo que más me ha funcionado, aparte de las terapias, es eso, es la oración y el nombre de Dios. A eso le tienen verdadero pánico. Además, tú te dedicas a ello, ¿verdad? Eres terapeuta holística. He tratado a todo tipo de personas, sí. He visto bastantes cosas. Pues Marijose, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros. Ha sido un lujazo tenerte en el programa. Pues más lujo para mí y todo un honor haber podido participar en tu programa. Y nada, pues desearte todo lo mejor, Adri, con todo el cariño, y bueno, y que todo lo que he dicho es como lo he sentido y es la verdad, ¿vale? Así que muchísimas gracias a ti. Espero poder contar contigo en el programa porque, vamos, digo en más ocasiones, porque la verdad es que se ha quedado casos en el tintero que estoy seguro que en el futuro nos puede interesar mucho conocer. Pues sí, siempre se quedan casos. Yo también, será un placer cuando quieras, Adri. Bueno, un fuerte abrazo. Buenas noches, adiós, igual para ti.
Si estáis escuchando esto, es que habéis tenido el valor de haberos quedado durante todo el episodio con nosotros, aquí en la posada. De verdad, muchas gracias. Dentro de 29 días, 12 horas, 43 minutos y 12 segundos, volverá a salir la luna llena y la posada del Cuervo volverá a abrir sus puertas. Mientras tanto, podéis suscribiros, comentar, compartir vuestras opiniones, sugerir temas, lo que queráis. Estaremos pendientes de nuestras vías de contacto. Podréis encontrarnos en Facebook, iVoox y en Instagram. También tenemos un email, laposadadelcuervo@gmail.com. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima luna llena